Y hoy llegó el partido que todo el mundo estaba esperando. Aquí no solo se definirá al primer finalista, también volveremos a presenciar uno de los enfrentamientos futbolísticos más grandes de los últimos años. De un lado está España, un equipo que asfixia a sus rivales con una presión alta y que solo ha recibido un gol en todo el torneo. Del otro, Francia, una selección repleta de estrellas que deslumbra con la calidad y la belleza de su fútbol. Este no es un partido cualquiera, es el gran choque entre las dos selecciones más fuertes de esta Copa del Mundo, España y Francia. Todas las miradas estarán puestas en Mbappé y Lamine Yamal, pero quizá haya otro nombre que termine cambiando el destino de este partido, porque hay un detalle muy importante que muchos han pasado por alto, y ese detalle podría llevarnos a una de las semifinales más inolvidables en la historia de la Copa del Mundo. España y Francia se han enfrentado en varios de los torneos más importantes de los últimos años. De un lado está España, un equipo que durante mucho tiempo fue criticado por ser aburrido y por limitarse a tocar el balón, pero hoy es mucho más que eso. La posesión sigue siendo su mayor arma. Sin embargo, esta nueva España juega mucho más vertical. Es capaz de romper líneas y castigar a cualquier rival con un solo pase filtrado. Del otro lado está Francia, el equipo que ha desplegado el fútbol más vistoso y, al mismo tiempo, más despiadado del torneo. No necesita dominar la posesión, porque tiene la capacidad de castigar el más mínimo error de sus rivales. Con un solo ataque en transición, y en cuestión de segundos, puede cambiar el destino del partido. Hoy presenciaremos el choque entre dos filosofías completamente distintas. Una intenta descifrar a su rival con paciencia, la otra solo espera que aparezca un espacio. España se quedó con la victoria en los dos últimos enfrentamientos oficiales. Primero, en la semifinal de la Eurocopa 2024, y después, en aquella semifinal de la UEFA Nations League que terminó 5-4 y que nadie ha podido olvidar. Aquel partido fue una auténtica locura. Hubo 9 goles, hubo intensidad, hubo caos, lo tuvo todo, y hoy, ese mismo escenario vuelve a estar listo. ¿Conseguirá España imponerse una vez más? ¿O Francia cobrará revancha por aquellas derrotas y conseguirá, por fin, la venganza que lleva años esperando? Pero esta vez, el premio es mucho mayor, porque el equipo que gane no solo avanzará a la final, también le demostrará al mundo entero que es el máximo favorito para conquistar la Copa del Mundo. Muy pocos imaginaban que España pudiera cambiar tanto. La posesión sigue siendo una de sus mayores fortalezas, gracias a la paciencia con la que mueve el balón. Pero ahora esos pases ya no sirven solo para controlar el juego, también buscan desgastar al rival y castigarlo en el momento en que comete un solo error. En el corazón de este sistema está Rodri, el jugador que le da equilibrio al equipo y les permite respirar a sus compañeros. Delante de él aparecen Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, tres futbolistas que no dejan de moverse, intercambian posiciones y mantienen a las defensas rivales en constante duda. Y justo cuando la defensa decide a quién seguir, aparece otro hombre libre, Lamine Yamal. Aunque no ha marcado todos los goles que muchos esperaban en este torneo, sí ha conseguido desarmar los planes de sus rivales. Porque cada vez que el balón llega a los pies de Yamal, en las tribunas surge la misma pregunta: ¿qué hará ahora? Esa es la diferencia de los verdaderos jugadores estrella. No solo producen goles, también van desgastando, poco a poco, la confianza de sus rivales. Todos hablan del poder ofensivo de España, pero la verdadera historia es otra. Hasta ahora solo ha recibido un gol en todo el torneo, y eso demuestra el enorme equilibrio que tiene este equipo. Pero el rival de España no es un equipo cualquiera, porque la mayor fortaleza de Francia es su capacidad para mantener el partido bajo control. Muchos equipos necesitan tener la posesión del balón. Francia, no, te cede la pelota y hace que te sientas cómodo, y de pronto, en el más mínimo instante de duda, te roba el balón. Cuando reaccionas, el balón ya está dentro de tu portería. Francia tiene el mejor ataque del mundo: Mbappé, Dembélé, Michael Olise. Este tridente no destaca solo por su velocidad, también se entiende a la perfección dentro del campo, y, sobre todo, Mbappé llega como el jugador más en forma del torneo. Con 8 goles, comparte el liderato de goleo junto a Messi. Es capaz de aparecer a toda velocidad y definir en el momento más inesperado. Mientras tanto, Dembélé y Olise aprovechan cualquier espacio que quede libre. Eso es precisamente lo que hace tan peligrosa a Francia, la sincronía con la que se mueve este tridente. Aunque tu defensa esté bien posicionada y parezca tener todo bajo control, la calidad individual de un solo jugador puede destruir todo tu planteamiento. Y quizá el error que han cometido los equipos que no lograron detener a Francia durante el torneo fue intentar frenar únicamente a Mbappé, porque Francia nunca ha dependido de un solo jugador. El sistema de Didier Deschamps es, en realidad, muy sencillo, pero tremendamente eficaz. Primero concentra toda la atención del rival en un solo punto, y después lanza el
el golpe definitivo desde el lugar donde nadie lo esperaba. Por supuesto, todas las miradas estarán puestas en Mbappé, Lamine Yamal y Dembélé. Pero, para mí, la batalla que decidirá el destino de este partido se jugará en el mediocampo, porque Francia no intentará impedir que España tenga la posesión. Al contrario, dejará que España avance hasta la zona que le conviene y moverá el balón con tranquilidad. Pero, en el instante en que el balón llegue al centro, a Rodri o a Pedri, aumentará la presión de golpe para obligarlos a cometer un error. Eso fue, precisamente, lo que mejor hizo Francia durante todo el torneo: acelerar al rival y salir al contraataque después de recuperar un solo balón. Pero España es muy distinta a los rivales que enfrentó Francia anteriormente, porque el equipo de Luis de la Fuente no entra en pánico. Incluso bajo presión, mantiene la calma y sigue moviendo el balón con paciencia. Por eso, en este partido, no ganará el equipo que tenga más la posesión. Podría perder el que ceda primero ante la presión. Mi pronóstico es que España controlará el juego durante gran parte del partido, pero Francia solo necesita recuperar un balón en la zona correcta, porque en ese instante, Mbappé estará a solo unos metros del gol, y todo el equilibrio del partido puede cambiar en cuestión de segundos. Sobre el papel, Francia parte como favorita. Además, la posibilidad de disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo es realmente impresionante. Pero España ha logrado imponerse a Francia en sus últimos enfrentamientos, y también tiene varias ventajas muy importantes. Su defensa transmite mucha seguridad, su mediocampo marca el ritmo del partido, y, además, el equipo ha ido creciendo conforme avanza el torneo. Hoy podemos vivir un duelo lleno de goles y de intensidad, o un partido que se decida con un solo gol. ¿Ustedes quién creen que avanzará a la final? ¿Podrá España mantener una vez más la superioridad que ha mostrado en los últimos años? ¿O la Francia de Mbappé dará otro paso hacia la historia al clasificar a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo? Suscríbanse al canal y no olviden dejar su pronóstico en los comentarios.